Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos la visita del pastor y doctor Ricardo Bentancor, conferenciante, escritor, que ha hecho una escala aquí viniendo desde su lugar de trabajo. Y estamos contentos de verte, Ricardo. Muchas gracias, igualmente. Vamos a hablar contigo de un tema sumamente importante en la vida del cristiano, la práctica esencial de la oración. Y vamos a usar como base de nuestra conversación ese libro lindo que has publicado, Las oraciones más poderosas de la Biblia, que contiene 365 reflexiones, una para cada día del año. Cada día, sí, exactamente. Te preguntamos, ¿cómo surgió en ti el impulso a redactar un libro totalmente dedicado al tema de la oración? Bueno, fue un proceso de madurez espiritual y de necesidad. Como creyente, a medida que pasan los años, a medida que uno va quedando más viejo, a medida que... Más maduro. Vamos a decirlo de ese modo. Uno va tomando más conciencia de las cosas esenciales y descubrí que si efectivamente en mi propia experiencia de fe descubro que la oración es vital, fundamental para la experiencia humana y para toda experiencia humana. No solamente religiosa, porque incluso ora el ateo, sin saberlo, en todo momento, porque siquiera el ateo sabe si cree o no en Dios, pero ora a Dios en el último momento de su vida. Hay un poeta español, Antonio Machado, que dice: cada día hablo con ese otro que va conmigo, espero hablar a Dios un día. Sí, cierto. Y en la Biblia hay muchas oraciones. ¿Cuántas más o menos encontraste en tu estudio? 650 oraciones hay en la Biblia. 450 oraciones han sido respondidas. Hay 200 oraciones donde Dios guarda silencio. Quizás es un libro que podríamos escribir, Los silencios de Dios, que nos muestra por vía del silencio cuáles son las condiciones para que Dios responda. El libro está confeccionado, está armado siguiendo cronológicamente todas las oraciones que he considerado como más poderosas. Por eso se llama el libro Las oraciones más poderosas de la Biblia, que va de Génesis al Apocalipsis. No todos los libros de la Biblia tienen oraciones. Y en el libro aparece al final todos los libros de la Biblia que contiene oraciones y los libros de la Biblia que no contienen oraciones. Esta es la estructura básica del libro. Sin embargo, a los fines de poder hablar de todo el libro en pocos minutos, hay una clasificación de uno de los comentarios que leí que aproximadamente hay 9 clases de oraciones. Vamos a hablar de los principales temas que incluiste en tu libro. Y entonces vamos a comenzar con el primero, con este tipo de oración. Claro. ¿Quieres leer, por favor? La oración de alabanza. Hay muchísimas oraciones de alabanza. ¿Y quién eleva esta oración? Ana, en el templo. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. En ocasión de haberle pedido a Dios y haber encontrado en Dios la respuesta a su pedido. Sí. ¿Por qué le agrada a Dios que le expresemos nuestra alabanza? Nuestro lenguaje humano es muy limitado. Cuando hablamos le agrada a Dios, es como que nosotros tenemos algún deber o alguna necesidad de agradarle. En realidad, a Dios le agrada la relación con nosotros como criaturas. Él es el creador. Al crearnos, Dios nos participa de la creación y disfruta con nosotros de la relación. Cierto.
Pues pasamos a la siguiente, otra clase de oración, por favor. Es digamos, un ámbito más profundo de oración. Después dijo David a toda la congregación, bendecid a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del Rey. Hay una necesidad humana profunda de adorar, que es una forma de conocer a Dios. ¿Y qué efecto tiene sobre nosotros esa actividad Bueno, de adorar, de alabar? Decimos que la oración, que está implícita también en la alabanza y ahora en la adoración, está en el fundamento mismo de nuestra condición humana. La oración, la alabanza y la adoración le da sentido a la vida, le da significado, porque la oración es un camino de autoconocimiento, además de ser un canal de catarsis, donde yo vuelco todas mis pasiones a Dios. Con toda franqueza. Con toda autenticidad, sí. Que es una de las condiciones para que Dios me escuche. Alguien dijo también que nosotros nos convertimos, alguien que ha hecho estudios sociológicos e históricos, nos convertimos e imitamos a aquello que adoramos. De modo que al enfocar nuestra atención en Dios, algo ocurre en nosotros. En nuestro corazón. Sí. Nos vamos pareciendo a Jesús. Eso es de lo que se trata. Correcto. Tener a Jesús a nuestro lado e ir pareciéndonos a Jesús. Qué hermoso. Ahora, hay mucha investigación detrás de este libro, mucha teología y mucha comunicación. ¿Cómo lo fuiste armando al libro? Bueno, en primer lugar, aunque parezca paradójico, no fue un libro que me diera tanto trabajo. Ajá. Porque el tema estaba planteado por la palabra de Dios. Solo encontré comentarios que me dijeran cuáles eran las oraciones de las que yo me tenía que ocupar. Hay un libro que habla o que presenta todas las oraciones sin hacer ningún comentario de las oraciones en inglés. Y lo tomé como referencia. Y luego, entonces, fui al texto y me dejé hablar por el texto. Cada meditación tiene dos grandes momentos. Los dos primeros párrafos son exegético o hermenéutico. Voy a usar esa palabra teológica, pero quiero decir, trato de explicar el contexto del texto para que el lector entienda cuál es el contexto de la oración. Y luego los últimos dos párrafos son homiléticos, es decir, trato de aplicar el texto para nuestra propia vida. Sí, lo que se descubre es que nuestras pasiones son las mismas de hace miles de años. Las necesidades humanas son exactamente las mismas. No hemos cambiado casi nada. Bien, pasamos al siguiente tema, otra clase de oración. Esta es tal vez la más conocida, ¿verdad? La oración de súplica. Sí. Por nuestras propias necesidades humanas. Sí. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Es el móvil impelente, ¿no? La motivación más profunda como condición humana, nuestra fragilidad, nuestra conciencia, nuestra precariedad, la que nos lleva a buscar a Dios para sentirnos amados y protegidos. Los vientos soplan sobre los mares y producen olas en la superficie, pero en el submarino, en el refugio de la oración, los vientos no nos tocan. Y ahí le suplicamos a Dios por su presencia. Ahora, una pregunta que se hacen muchos cristianos, Ricardo, es: si Dios nos conoce totalmente, ¿por qué desea que le pidamos o le supliquemos algo? Es una relación, la oración es una relación. Yo voy a ponerlo en estos términos. Supongamos que usted va a mi casa a las 10 de la noche y yo no tengo nada que ofrecerle. Veo su cara de cansado, está necesitado de comer. Yo salgo y se recorta la soledad, el frío y la noche y no encuentro ningún lugar donde poder comprar alimentos. Entonces golpeo
golpeo un supermercado. Y golpeo, insisto, hasta que aparece un señor con una bata, en pantuflas, restregándose los ojos, y me dice, mira, ¿por qué no venís cuando yo abra? Yo no puedo atenderte, me voy vacío. Pero ese mismo señor tiene un hijo que está durmiendo en la habitación contigua a la de él y que de repente le dice al padre, estoy enfermo, tengo fiebre. ¿Qué hace ese hombre que a mí me niega venderme alimentos? Inmediatamente atiende al hijo. Dijo Jesús, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos descubrir en la oración y en la relación? De que Dios es nuestro Padre, de que Dios está a nuestro lado, de que nosotros no somos ese forastero que venimos a suplicarle de afuera, sino que lo tenemos aquí con nosotros. Es alguien de la familia. Alguien de la Sí, familia. sí, qué lindo. ¿Qué efecto ha tenido la redacción de este libro sobre ti mismo? Hablabas un poquito al principio acerca de eso. Interesante. Ayer recibí la llamada telefónica de un profesional adventista que es profesor en una de nuestras universidades y que ha escrito más de 30 libros. Y yo le dije que estaba escribiendo este libro y que cuando lo tuviera se lo iba a enviar. Efectivamente lo hice, pero él no lo leyó. Hace 3 días tuvo un infarto. Mejor dicho, hace 4 días que tuvo un infarto. Estoy contando la experiencia que tuve ayer. Yo dejé pasar unos días hasta que lo llamé por teléfono y ayer tuve esta conversación con él. Él me dijo, es increíble que esta experiencia me haya llevado a encontrarme con tu libro y a cuestionarme si yo, luego de más de 60 años de adventista, sé algo acerca de la oración. ¿Cuál fue la experiencia que yo viví al contactarme con este libro? O cuál es la experiencia que estoy viviendo, es la conciencia de mi limitación, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista intelectual. Sabemos muy poco sobre este recurso, tan poderoso que es la oración. Que es la oración. Y este profesional que me decía, yo después de muchos años, décadas de adventista, vengo a descubrir en la lectura de los diálogos que los personajes bíblicos tienen con Dios, de que yo en realidad no sé orar. No sé orar. Y somos como niños, y como los discípulos eran niños también, que le preguntamos a Jesús, enséñanos a orar. Y esto debe repetirse todos los días. Pasamos al cuarto tema. Este ya es más serio aquí. Sí, la oración de demanda. David sabía orar. David tenía una relación con Dios. David tenía un diálogo con Dios. Esta instancia profunda del alma no se corta nunca por parte de Dios, sino por parte del hombre. Así es. Y David es tan valiente, es tan auténtica, tan sincera, que tiene muchísimas oraciones de demanda, de reclamos, que algunos autores llaman de imprecación, porque bueno, esa palabra tiene otro sentido. Sí, otro sentido también. Pero de continuos demandas, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. A veces se pone como mediador del propio Dios, no sea cosa que lo que tú prometiste no se cumple y vengan ahora a decir que tú no eres el verdadero Dios. Bien. Lo defienden a Dios. Vamos a hacer un paréntesis breve, el tema es tan interesante que el tiempo avanza, ya regresamos, no se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario.
Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir en sintonía con esta conversación que estamos teniendo con el pastor Ricardo Bentancur acerca de este hermoso libro, Las oraciones poderosas de la Biblia. Me llama la atención, Ricardo, la palabra poderosas. ¿Por qué elegiste eso y cómo se relaciona con el contenido del libro? Es interesante porque el tema poderosas es, de acuerdo a mi criterio subjetivo, las que más me impresionaron. Todas las oraciones son poderosas en la Biblia. Ahora, cuando oramos, ¿cambia Dios o nos cambiamos nosotros? Siempre la oración nos transforma a nosotros. Yo conté esta parábola en el segmento anterior del que desesperado va a Dios y lo concibe a Dios como ese hombre que a la madrugada se levanta y que con mala actitud va y responde. A veces interpretamos mal la parábola de la viuda insistente. Sí. La insistencia no tiene que ver con que Dios debe ser llamado a respondernos, sino que nuestra condición nos lleva a olvidarnos continuamente. Por eso tenemos que insistir, porque no está en nuestra propia naturaleza. Sí. De esto se trata, nos transforma a nosotros. Y como nos transforma para bien, correcto. Es una necesidad que se convierte en Jesús, se convierte en un hábito. La siguiente clase de oración. La confesión. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová e hice confesión diciendo, siempre está esta oración pendiente, porque en nuestra condición humana está la necesidad de reconciliarnos con Dios y de ser auténticos, porque Dios conoce todo, absolutamente todo. Y nos obliga a una introspección, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tenemos en el fondo, de verdad? De autoconocimiento. Sí, señor. Entonces pasamos a la siguiente. De consagración. Sí. Es la oración de Jesús, preciosa oración. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no puede pasar, este condicional es tan humano en Jesús. Si no puede pasar, él sabía que no podía pasar. En San Juan 17 le pide al Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes. Y esa gloria era la que iba a tener si iba a la cruz, horas después. San Juan 17 Así y esto que es, si no puede pasar, pero la consagración, pero hágase tu voluntad. Porque hay como humildad, profunda. Hay como confianza en Dios, hay dependencia de Dios. de Dios. Es profunda. En Jesús es profunda y Jesús precisamente es nuestro maestro porque nos enseña cómo lograrlo. Algo que como humanos nos resulta muy difícil. Sí. Absolutamente muy difícil. Entregar nuestra voluntad a Dios. Seguimos en vista del tiempo que se nos avanza. Otra clase de oración. Es la virtud de todas las virtudes. Sí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús dice, como eran 10 y solamente uno. La gratitud es la base de todas nuestras relaciones para con Dios y para con los seres humanos. Sí, a veces nos insistimos en pedir, recibimos y no agradecemos. Sí, porque estamos todos centrados en nosotros y la oración nos saca de nosotros. Muy bien. El siguiente tema. De comunión. Y sí. perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración nos saca de nosotros mismos y nos pone en contacto con los otros. Aquí está, en comunión. Y por eso viene después de la gratitud. Cuando agradecemos, entramos en comunión porque el otro aparece delante de nosotros mismos. Este abrirse de la oración es abrirse también a la necesidad de los demás y de participar juntos del pan y de las oraciones. Qué lindo. Es hermoso. Así comenzó el cristianismo, ¿verdad? Absolutamente. Ese cristianismo lindo,
de unidad. Profundo. Sí, profundo. De auténtico. relación, de diálogo, de conocimiento mutuo. Qué bien. De satisfacción de todas las necesidades físicas y espirituales. Bien, nos estamos acercando a... La oración de intersección, finalmente es la última, la 9. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo intercede por su discípulo Timoteo. Lo aconseja, pero además intercede por él. Y Jesús intercedió por nosotros. En San Juan 17 Jesús ora primero por sí mismo, luego ora por los discípulos y luego ora por los que habrían de creer, tú y yo, por la palabra de ellos. Sí. E intercede por nosotros. Más aún, Jesús está intercediendo por nosotros. Romanos 8 es un capítulo maravilloso de intersección del Espíritu por nosotros porque no sabemos qué pedir. La oración de intercesión me parece es una oración madura. Absolutamente. Porque cuando somos niños en la fe, tendemos a orar por nosotros mismos. Yeah. Y entonces a medida que maduramos, empezamos a mirar a nuestro alrededor, en nuestra familia, y más allá seguimos ampliando ese círculo que nos llega. Absolutamente. Sí, qué cosa más linda. Sí. Intercesión. Veo que dedicaste este libro a una personita que está muy cercana de ti. Se la dedicaste a Emilia. Emilia. ¿Y por qué lo hiciste? Incluso tenemos una fotografía sí, de ella. Emilia es mi primera nieta. Nació el 30 de septiembre de 2016. Y digamos que me cambió la vida, me cambió las perspectivas de todas las cosas. Y una de las razones, usted me lo preguntó al principio, sí, por las que comencé a escribir este libro es pensando en ella. A ver. Como herencia de lo que he de dejarle cuando ya no esté aquí. Allí mi esposa escribió las primeras líneas y le pide a Dios que la cuide. Nosotros ya no vamos a estar cuando ella sea adulta, pero Dios es eterno. Amén. Y oramos intercediendo por la que habría de venir. Y Emilia me cambió un poco la concepción de la humanidad toda, porque todos somos niños en el fondo. Somos todos muy débiles, necesitados de Dios, dependientes, necesitados de la oración. Sí, pues esta señorita futura tiene un libro de su abuelo sí, que le ha dedicado con mucho cariño. Sí. Hablábamos un poquito acerca de las oraciones sinceras que no reciben respuesta. ¿Qué comentarios tienes? ¿Por qué a veces Dios parece silencioso, indiferente? Yo tengo un amigo que está bastante enfermo, muchacho cristiano, dedicado, auténtico, honesto, que tiene ahora un tumor que lo está acercando a la muerte. Y hablamos con él. Y me dice, yo oro, mi familia ora, mis amigos oran, pero no escucho la voz de Dios. Sí. ¿Qué dirías a nuestra audiencia pensando en esos casos del silencio de Dios? Es una pregunta muy profunda. Hay veces que no hay respuestas, ¿no? Yo prefiero a veces el silencio ante ciertas preguntas que respuestas que en realidad no son respuestas, sino que son clichés, ¿verdad? Vacíos. Sin embargo, yo quiero decir, por la experiencia que he tenido con el libro de Job, que Dios siempre responde nuestras oraciones. Siempre. Dios siempre está a nuestro lado, como ese padre cuyo hijo le pide que lo atienda, y Él está dispuesto siempre. Lo que ocurre es que en el mundo en el que vivimos de dolor y sufrimiento y de muerte, Dios todavía no ha terminado su obra en nosotros. Job lo expresa de este modo. Él dice, me aferraré a Dios y creeré en Él, aunque yo muera. Es decir, la esperanza trasciende los límites de esta vida. Y amar a Dios en lo profundo de nuestro ser, habituarnos a conocerlo, nos ayuda
en esos momentos de dolor, cuando parece que Dios hace silencio. La única vez que Dios hizo silencio fue entre el Getsemaní y la cruz. Ahí no le habló a Jesús, fue la única vez. Jesús padeció la soledad absoluta para que nosotros no la padezcamos. Sí, y como decías antes, Dios no se ha alejado de nosotros. No. Está allí a nuestro lado, está tal vez esperando el momento oportuno de actuar, que las condiciones se den. Y otro personaje, ya que hablabas, es el caso de Pablo, que se convirtió de perseguidor en proclamador de la verdad, y él sufrió muchísimo de sus compañeros y de los romanos. Yo quisiera decirle al lector, si está sufriendo, que sepa que cada dolor conlleva en sí mismo su propio consuelo. Dios nos da consuelo en el dolor. La relación profunda con Dios, el amor que tenemos hacia Él, puede que no nos dé la respuesta que nosotros queremos, como en este caso, que nos recuperemos de una enfermedad terminal. Pero sí, en medio de la enfermedad nos va a dar consuelo para decir, aunque esta desecha mi carne, yo seguiré creyendo en ti. Amén. Y esperaré en ti. Y para el cristiano hay una dimensión trascendente. Absolutamente. Hay un futuro ya asegurado por Jesús. Sí, la vida eterna. Ricardo, muchas gracias por hacer escala aquí en nuestro estudio, por habernos obsequiado este libro de meditaciones. Que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias, pastor, y gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia le decimos que Jesús está interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Ya ha muerto, resucitado, intercede y nos da la oportunidad de seguir relacionados con Él hasta que Él regrese. Entre tanto, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esa relación con Dios, en esa relación de diálogo con Él, hasta que Él regrese. Adiós.